Cuando te traicionan, el corazón se rompe en 1000 fragmentos y el alma se siente derrotada, como si la confianza que alguna vez fue tu escudo se desvaneciera en un instante. Es en ese momento, en esa herida profunda, donde el estoicismo revela su verdadero poder. No es solo resistencia al dolor, sino la oportunidad de renacer desde las cenizas de la traición. Porque entender que quienes te traicionan no merecen ni una palabra, ni una lágrima, ni un minuto de tu tiempo, es el primer paso para recuperar tu dignidad. La traición puede parecer una derrota, pero en realidad es la prueba definitiva de tu autocontrol, de tu firmeza interior. Tú no eres el reflejo de esa mentira, ni el eco de su traición. Eres la fuerza que decide levantarse, que decide seguir adelante. Y en ese silencio, en esa decisión de no alimentar el odio ni el resentimiento, reside tu verdadera fuerza. Porque quien te traiciona, solo muestra quiénes son, y tú solo tienes que responder con tu poder interior, con tu paz inquebrantable. La traición no define tu valor, tú sí. En ese momento en el que descubres la traición, todo parece colapsar. El mundo que construiste con tanto esfuerzo, con tanta confianza, se derrumba en un instante. Pero en medio de esa tormenta, hay un poder que pocos entienden, el poder del silencio y la dignidad. El silencio no es debilidad. Es la declaración más fuerte que puedes hacer. Cuando alguien te traiciona, la mejor respuesta no es gritar, no es buscar venganza, ni siquiera justificarte. La verdadera fortaleza radica en no darles el placer de tu reacción. Porque quien se va de tu lado, quien traiciona tu confianza, no merece que entregues ni una sola palabra. Recuerda esto, tu dignidad no se negocia. La dignidad no es un acto de orgullo, sino de control. Es esa firmeza interna que te recuerda que tu valor no depende de las acciones de otros, sino de tu reacción frente a ellas. Quien te traiciona, solo muestra quiénes son en realidad. Y tú decides qué importancia darle a eso. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede fuera, pero sí podemos gobernar nuestra respuesta. La paciencia, la calma, la reserva. Eso es lo que demuestra que tienes dominio de ti mismo. La verdadera fuerza no está en la ira, sino en la capacidad de mantenerte firme sin dejar que el dolor te consuma. El silencio, en su esencia más pura, es una declaración de autosuficiencia. Es decirle al mundo y a quienes te traicionaron, no necesito de tu reconocimiento, no necesito justificantes. Mi paz interior es mi mayor victoria. No permitas que la traición te robe tu paz. No entregues tu poder a quienes buscan herirte. Tu mayor victoria está en mantenerte en calma, en seguir adelante con dignidad, en no dejar que el odio o el resentimiento nublen tu juicio. Porque quien traiciona, solo revela su carácter. Tú, en cambio, puedes elegir tu carácter. Y en ese silencio, en esa postura firme, en esa dignidad inquebrantable, resides la verdadera libertad. Porque la libertad no es estar rodeado de personas que te adulan, la verdadera libertad es ser dueño de ti mismo, incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Recuerda, tu silencio es más fuerte que 1000 palabras. Porque en el silencio se revela tu verdadera fuerza. En el silencio, tú decides quién eres. Hay una verdad que debemos aceptar si realmente queremos avanzar: no podemos controlar las acciones de otros. Esa es la raíz del sufrimiento, la fuente de muchas de nuestras heridas. Pensamos que podemos cambiar a las personas, que podemos evitar que nos traicionen, que podemos evitar que nos lastimen. Pero la realidad es otra. La realidad nos enseña que lo único que podemos dominar, con certeza absoluta, es nuestra reacción ante esas acciones. Aceptar lo inevitable no significa rendirse, no significa someterse. Significa entender que el universo opera con leyes propias, y que en ese orden, algunas cosas están fuera de nuestro alcance. La traición, el rechazo, el dolor, no son controlables. Lo que sí está en tus manos es tu respuesta. Y esa respuesta, esa decisión consciente, es lo que define tu carácter. Recuerda esto, no puedes evitar que te jodan. No puedes evitar que otros traicionen sus promesas o rompan sus compromisos. Pero sí puedes decidir cómo reaccionar cuando eso suceda. Puedes optar por el resentimiento, o puedes elegir la libertad del perdón y la aceptación.
La diferencia radica en quien realmente tiene el control. El estoicismo nos invita a centrarnos en lo que podemos cambiar, en lo que podemos moldear con nuestras propias manos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro espíritu. La traición, el rechazo, las heridas, solo tienen poder si tú se los entregas. Pero si aprendes a soltar, a aceptar que algunas cosas simplemente no están en tus manos, descubres un poder inmenso. Es en esa aceptación donde reside la verdadera libertad, en reconocer que lo que no puedes cambiar, no merece tu energía ni tu preocupación. La lucha constante contra lo inevitable solo desgasta, solo te aleja de la paz interior. Pero aceptar, con firmeza y serenidad, te permite avanzar con claridad. Porque en la aceptación, en esa rendición voluntaria, está la clave para liberar tu espíritu. No es resignación, es sabiduría. No es debilidad, es la mayor fortaleza de quien comprende que su paz no depende de las acciones de otros, sino de la forma en que las enfrenta. Tú no eres responsable de lo que otros hacen, pero sí eres responsable de cómo eliges responder. Y esa respuesta, esa actitud interior, es la que define quién eres en realidad. El dolor y la traición golpean fuerte, como una tormenta que parece desgarrar todo a su paso. Pero en medio de esa tempestad, hay un refugio que pocos logran encontrar, el autocontrol. Es esa fuerza silenciosa que te permite mantenerte firme cuando todo parece desmoronarse. Porque, en realidad, el mayor poder no reside en la reacción impulsiva, sino en la capacidad de escoger cómo responder cuando la herida aún arde. El autocontrol es la armadura del alma. Es esa decisión consciente de no dejar que las emociones desbordadas te arrastren hacia abajo. Es comprender que, aunque duela, tú tienes la última palabra sobre tu interior. Cuando alguien te traiciona, la primera reacción natural puede ser la ira, el resentimiento, el deseo de venganza. Pero un verdadero estoico sabe que esas emociones, si no se contienen, solo alimentan su sufrimiento. Recuerda, tú no eres tus emociones. Eres el capitán de esa nave que navega en medio de tormentas emocionales. Y en esa navegación, el autocontrol es tu timón. Quien tiene dominio de sí mismo, no se deja arrastrar por la marea del dolor, ni por la furia de la traición. En cambio, mantiene su mirada fija en el horizonte de la razón, en la calma que solo la disciplina interior puede ofrecer. El autocontrol no es negar el dolor, sino aceptarlo con dignidad. Es sentir la herida, reconocerla, pero no dejar que esa herida te consuma. Porque si entregas tu poder a las emociones negativas, te vuelves esclavo de ellas. Pero si aprendes a gobernar tu mente, a dominar tus impulsos, te conviertes en quien decide cuál será tu destino. Piensa en esto, la verdadera fortaleza está en la capacidad de mantener la calma, incluso cuando el mundo parece caer a tu alrededor. Es en esa serenidad donde reside tu poder más grande. Cuando controlas tu mente, controlas tu destino. La traición puede haber intentado destruirte, pero si mantienes el autocontrol, esa traición solo será una lección más que te fortalece, no una derrota que te define. No permitas que el dolor te robe tu paz. El autocontrol es tu refugio y tu escudo. Es la expresión más pura de tu libertad interior. Porque, en última instancia, nadie puede quitarte esa capacidad de decidir quién eres en medio del caos. Y en esa decisión radica tu verdadera fuerza. Cada herida lleva en su interior la semilla de la transformación. La traición, el dolor, la pérdida, parecen destrozar el alma, pero en realidad, son las forjas donde se moldea la verdadera resiliencia. La diferencia entre quien se hunde y quien emerge más fuerte, radica en cómo elige responder a esas heridas. Porque el estoicismo nos enseña que las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades disfrazadas de pruebas. Transformar la herida en fortaleza no es un acto de negación, sino de aceptación profunda. Es reconocer el dolor, mirarlo a los ojos y decidir que no será el fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Como decía Marco Aurelio, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. La resiliencia no es escapar del dolor, sino aprender a convivir con él y usarlo como combustible para avanzar. Cada cicatriz que llevamos en el alma puede recordarnos quiénes somos y cuánto somos capaces de soportar. La verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a convertirlo en una fuente de poder interior.
La traición puede haber intentado quebrarte, pero si entiendes que en la adversidad reside la oportunidad de crecer, esa herida se transformará en un escudo que te protege y te fortalece. Recuerda esto, la resiliencia no es una cualidad con la que algunos nacen y otros no. Es una decisión, un acto consciente de levantarte cada vez que caes. Es decirte a ti mismo que, por muy oscuro que sea el momento, tienes la capacidad de volver a brillar. La herida que hoy sientes, mañana será la marca de tu victoria. No permitas que el dolor defina tu historia. Tú tienes el poder de darle un nuevo significado. La resiliencia estoica no consiste en negar el sufrimiento, sino en aceptarlo como parte del proceso de crecimiento. Porque en esa aceptación, en esa voluntad de seguir adelante a pesar de todo, radica la verdadera fuerza del alma. Y en esa transformación, en ese acto de convertir la derrota en victoria, descubres que ningún sufrimiento es en vano. Que cada herida lleva en sí la promesa de un renacimiento. Que en la adversidad, el espíritu humano puede encontrar su mayor fortaleza y su mayor gloria. En un mundo que constantemente te distrae, que te arrastra hacia afuera, la verdadera libertad reside en el silencio de tu interior. Reconectarte contigo mismo no es un acto de egoísmo, sino la base de toda fortaleza. La autosuficiencia no significa aislarse del mundo, sino comprender que la fuente de tu paz y tu poder está en tu interior, no en las circunstancias externas. Es en ese espacio interno donde reside la verdad más profunda. Allí, en el silencio de tu alma, encuentras la claridad que te permite distinguir lo que realmente importa. La autosuficiencia es la llave que abre la puerta a esa libertad interior. Cuando aprendes a confiar en ti, a depender de tu juicio, a aceptar que tu felicidad no depende de las palabras o acciones de otros, te liberas de las cadenas del exterior. Recuerda esto, nadie puede quitarte tu paz si tú no se la entregas. La libertad verdadera no es tener todo lo que deseas, sino ser dueño de tu reacción ante lo que sucede. La autosuficiencia es esa fuerza que te impulsa a sostenerte en medio de la tempestad. Es entender que, aunque el mundo cambie, tú puedes mantenerte firme, centrado, en paz. La autosuficiencia también significa aceptar tus propias limitaciones y errores. No buscar en otros la validación que solo tú puedes otorgarte. Porque solo cuando te reconectas con tu interior, con esa chispa eterna que no se apaga, puedes descubrir que eres más fuerte de lo que creías. Este camino hacia la libertad interior requiere disciplina, honestidad y coraje. Es un proceso de volver a encontrarte en medio del ruido y las distracciones. Es entender que, en última instancia, el único refugio seguro está en ti mismo. Y esa reconexión hace que nada pueda robarte esa paz, que ninguna traición, ninguna pérdida, pueda doblegar tu espíritu. No busques fuera lo que solo puede encontrarse adentro. La autosuficiencia no es independencia absoluta, sino la sabiduría de saber que, en tu interior, reside un poder infinito. Un poder que, cuando lo despiertas, te revela que la verdadera libertad es esa sensación de estar completo, aún en medio de la incertidumbre. Recuerda siempre, tu valor no se mide por las palabras de otros ni por las heridas que puedan intentar dejarte. La verdadera fuerza reside en tu capacidad de mantenerte firme, en tu autocontrol y en la dignidad con la que afrontas la traición. Este es el camino del estoico. No permitas que las heridas del pasado te definan, sino que te impulsen a volverte más fuerte. Porque cada vez que eliges soltar, cada vez que eliges no responder con odio, te estás acercando más a esa libertad profunda que solo tú puedes conquistar. Este es tu momento de despertar el poder interior y recordar que, en última instancia, quien te traiciona no tiene autoridad sobre tu paz. Solo tú decides cuánto valor le das a esa herida y cuánto poder permites que tenga sobre tu espíritu. La verdadera victoria está en seguir avanzando, en seguir aprendiendo, en volver por más lecciones, porque cada una de ellas te acerca más a la mejor versión de ti mismo. La libertad no es un destino, es una decisión. Y esa decisión comienza ahora.